Leonardo da Vinci es el genio que sentó las bases para las innovaciones más impactantes de la sociedad moderna, como el helicóptero, el automóvil, el paracaídas, el submarino, la bicicleta. Y en el capítulo de hoy en De Todo vamos a visitar la exhibición más completa que México ha recibido acerca del trabajo de este gran visionario renacentista. Yo soy Alexia y la Mona Lisa y Leonardo da Vinci nos invitan a comenzar este recorrido. ¿Nos acompañan? Nos encontramos en el Centro Cultural Toluca y nos acompaña Susana para conocer un poco más acerca del trabajo de este gran hombre, que la verdad yo soy bastante fan de Leonardo da Vinci y por eso me emociona tanto esta exhibición, porque se trata de una exhibición en donde no solo podemos conocer gran parte de su trabajo, sino también de su esencia como artista y como persona. Susana, cuéntanos cómo llega esta exhibición a México. Pues justamente la idea de traer a Leonardo da Vinci es porque Leonardo da Vinci nos ha inspirado muchísimos en cuestión de imaginación, de creatividad. Es un hombre que tanto vio el arte como supo ver las matemáticas, la proporción del cuerpo humano, y justo para inaugurar el Centro de las Ciencias y las Artes, que es un espacio expositivo dentro del Centro Cultural Toluca, dijimos tiene que ser Leonardo da Vinci. Entonces empezamos a hacer una búsqueda de la mejor exposición de Leonardo da Vinci, que no solo nos hablara de su vida, pero que también nos contara de todos sus inventos, de esta genialidad, y que nos inspirara, que cuando tú salieras de la exposición dijeras: quiero ser como Leonardo da Vinci, quiero tener las alas de da Vinci para creer y poder volar. Y bueno, después de una amplia selección de exposiciones, después hicimos una amplia revisión de las mismas, que tuvieran una buena curaduría, que tuvieran una buena propuesta museográfica, que aportaran algo nuevo y que no se hubiera visto en México. Llegamos a esta muestra, Leonardo da Vinci, el genio, que viene curada por personas que han trabajado en el Museo de Leonardo da Vinci en Roma, y la parte de la Mona Lisa tiene la curaduría del ingeniero Pascal Cot, que es el hombre que más cerquita ha estado de la Mona Lisa, después de Leonardo da Vinci, que la ha investigado y que nos da 25 secretos de este cuadro que todos lo hemos visto en algún momento de nuestra vida. Y esto es tan solo un pedacito de todo lo que podemos encontrar en esta exposición. Por ejemplo, los códices. Sí, de hecho, esta es una de las zonas más importantes de la exposición, porque justamente, si podemos ver aquí, tenemos máquinas. Por ejemplo, esta máquina está diseñada a partir de un estudio muy completo sobre los códices de Da Vinci. ¿Qué era el códice de Da Vinci? Pues eran los libros donde hacía todas sus anotaciones. Pero era un hombre tan complejo que no escribía como nosotros escribimos, y lo escribía en sentido contrario y cambiaba las palabras y luego escribía errores para que solo él supiera lo que estaba diseñando. Entonces, artesanos florentinos se pusieron a traducir esos códices, buscaron también las técnicas de construcción de la época de Leonardo da Vinci y crearon estas réplicas. Entonces estamos ante las réplicas más exactas de todo el trabajo de Leonardo da Vinci y de toda su imaginación. Algunas de ellas sí se utilizaron, otras solo eran prototipos, y por ejemplo a mí me gusta mucho esta. Esto es un diseño de un automotor, es como el tatarabuelito del coche, porque bueno, se movían las ruedas pero a través de una manivela, tendrías que ser muy fuerte con el brazo para crear el movimiento. Pero si uno ve esta pieza y la compara con el primer coche que se encuentra en un museo de Alemania, son muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Que esto se diseña o se piensa en el siglo XV, y el primer coche que nosotros podemos encontrar en Stuttgart es de finales del siglo XIX. Entonces estamos ante la genialidad de un hombre que realmente vio el futuro. Y sí, porque vemos distintas cosas, la bicicleta, el prototipo de la ciudad ideal, que por ejemplo se parece mucho a estas ciudades ideales que diseña el arquitecto de Hitler en el Tercer Reich, y que buscaban arreglar como que las ciudades y que fueran muy ordenadas. Bueno, Da Vinci lo piensa siglos antes, y sobre todo tomando en cuenta las enfermedades que se vivían en su época. Y hablando de reproducciones, también de este lado tenemos reproducciones a tamaño real de los cuadros más reconocidos de Leonardo da Vinci como el gran representante del Renacimiento.
Renacimiento. Entonces es una experiencia muy interesante porque aquí puedes ver cuadros que se ven en Londres, en Milán, en París, en una sola sala y con una reproducción que no solo busca rescatar el cuadro, sino también el estado actual del cuadro. Entonces, si tú ves las reproducciones, vas a ver que el óleo o la superficie donde está la pintura de Leonardo da Vinci está como maltratada. Claro, han pasado muchos siglos y así es como se encuentra en su estado real en el museo donde se encuentra la pieza original. Entonces, es muy interesante esta zona porque hacemos convivir tanto la parte de la maquinaria, de este ingenio de Leonardo da Vinci con el Renacimiento, que es propiamente las obras de arte. Y bueno, el Renacimiento en realidad es todo porque es este pensamiento. A veces pensamos que el arte está peleado con la ingeniería y no. Tenemos un claro ejemplo de que la mente humana es tan capaz de imaginar, de diseñar, como de crear algo que te genera sensibilidad. Ahora nos encontramos en el segundo bloque temático en esta exposición, Leonardo da Vinci, el genio, y en esta parte nos sumergimos un poco más profundo en su pensamiento como ingeniero, en su pensamiento de inventos que después revolucionaron el mundo. Sí, de hecho, esta sala es muy especial. A título personal, a mí este puente es de las piezas que más me gustan. Representa la parte de ingeniería en el sentido de que es un puente que no necesita colgantes, que aguanta peso, está diseñado para la guerra, para cruzar el río y que realmente para armarlo necesitas ingenio humano porque es con los pedazos de madera irlos entrelazando y poderle dar fuerza y sostener para que pasen las personas. Y hacemos coincidir otra vez este pensamiento artístico con ingeniería. ¿Y por qué te digo que artístico? Porque tenemos por un lado la explicación de la Última Cena, que justamente habla sobre este detalle de la perspectiva que hace que sea uno de los cuadros más perfectos en proporciones, aparte de los más conocidos, ¿no? Forma parte de nuestra cultura visual. Y bueno, también tenemos los trabajos anatómicos que realiza Leonardo da Vinci, que justo estaba leyendo hace unos días que en Inglaterra hay estudiosos que están trabajando la investigación de Leonardo da Vinci para actualizar muchos temas del corazón y todo lo sanguíneo. Entonces, estamos hablando de realmente un hombre universal. Entonces, aquí vemos cómo conjuga esa capacidad de observar el mundo, observar el cuerpo humano. Aparte estamos en pleno renacimiento, es el descubrimiento del cuerpo humano, es el hombre el centro del universo y eso le permite a Leonardo da Vinci entender que del hombre que es el centro se detona todo lo demás del conocimiento. Y bueno, en la parte de atrás, que está nuestro muro de Onix, que es un espacio muy representativo del Centro de las Ciencias y las Artes, hay distintas máquinas que justamente es para que los niños los puedan tocar. Entonces son poleas, son martillos, que hoy no son muy comunes, pero que realmente estaban en el imaginario de Leonardo da Vinci y que hoy forman parte de nuestra cotidianidad.
tercer núcleo en esta exposición se trata nada más y nada menos que el estudio completo de una de las obras más importantes en la historia de la humanidad. Estamos hablando de la Mona Lisa. Y también quiero decirles que nada como esto se había visto en México anteriormente. Sí, no, y de hecho en América Latina, porque si bien la exposición ya ha estado en Colombia, cuando estuvo en Colombia no estaba actualizada, solo mencionaban el color original de la Mona Lisa que podemos ver aquí atrás. Y aquí, 5 años después, aumentaron las investigaciones, se curó más información y ahora sí que podemos decir que nunca se ha visto en América Latina los 25 secretos de la Mona Lisa. ¿Cómo está dividido este núcleo? ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí, Susana? Hay 3 puntos importantes que maneja este espacio. El primero es la técnica de investigación que se utiliza para hablar de estos secretos. Y es una técnica de una cámara LAM que fue desarrollada por un ingeniero francés de nombre Pascal Cot, que justamente nos visitó en la inauguración del Centro Cultural Toluca y que lo desarrolló en un primer momento en París para poder detectar los colores originales de la ropa. Era para el mundo de la moda. Ya que desarrolló esta cámara, se acercó a los museos y se los ofreció como servicio para investigar los colores originales detrás de los cuadros. Y entonces el Museo del Louvre lo contrató e hizo la investigación sobre los colores originales de la Mona Lisa. ¿Para qué servía saber esos colores? Pues para temas de restauración, de investigación, este trabajo de conservación que realiza cualquier museo. Posteriormente, él es contratado por un amante del arte y le pide que investigue La Dama y el Armiño, que es una de las reproducciones que tenemos en la sala de entrada. Y entonces ahí él descubre que una manera de trabajar de Leonardo da Vinci era de un cuadro pintar encima de ese cuadro, porque aparte no estamos hablando de lienzo, sino es una preparación de madera con una capa tipo yeso que después él pinta con el óleo y de hecho lo podemos ver aquí claramente en la reproducción que tenemos de la Mona Lisa. Y entonces hacer esta preparación tardaba como 8 años. Entonces Leonardo y muchos artistas de su época pues reciclaban cuadros. Entonces cuando vio que eso pasaba con La Dama en el Armiño, que a través de su cámara el armiño es más pequeño, es otra indumentaria, y empezó a leer sobre cómo trabajaba Leonardo da Vinci, dijo, algo puede tener la Mona Lisa. El Museo del Louvre le dijo, no, la Mona Lisa ya está toda investigada, pero él creo que se inspiró de la misma manera que se inspiraba Leonardo da Vinci, dijo, no, a ver, vamos a revisarlo. Y empezó a revisar todas sus investigaciones y descubrió efectivamente que hay 2 cuadros debajo de la Mona Lisa, uno que es una Madonna, y otro que es el rostro de la famosa Lisa Geraldini. Y toda esta investigación la tiene soportada con cartas que después explican que estos cuadros nunca terminaron de ser entregados y cómo surge la Mona Lisa en la época en la que él le piden un cuadro donde se vea una mujer con ciertas características, no se las cuento todas porque si no ya no van a saber los 25 secretos, pero justamente esta investigación nos da una nueva mirada a la Mona Lisa. Yo me atrevo a decir la obra de arte más famosa. Y es la más famosa porque Andy Warhol la retomó, los estudiantes del 68 en París la retomaron para hablar sobre que la cultura debía ser para todos. Y bueno, incluso aquí en la réplica que tenemos en esta exposición puedes ver la parte de atrás. Y también ahí viene mucha parte de esta historia de la humanidad. Viene el número 29, que es el número que le dan los revolucionarios franceses. Viene el nombre de Musée Royal en la época de Napoleón. Entonces estamos ante una mirada y una sonrisa que ha acompañado a la humanidad desde el siglo XVI. La admiración permanente de Pablo Picasso por las obras de arte de las civilizaciones distantes sale a la luz en una nueva exposición de París, con piezas de su propia colección, así como sus bocetos, esculturas y pinturas inspiradas por ello.
Con el título de Picasso Primitive, la exposición pretende mostrar una visión comparada de las obras del artista con las de artistas no occidentales, de África, Oceanía, América y Asia, según el Museo del Quai de Branly, yuxtaponiendo tales obras. Entre los objetos expuestos se incluye la pintura al óleo de 3 figuras bajo un árbol de Picasso, invierno de 1907-1908, que muestra la fragmentación de la figura de su obra, que ya había experimentado en su icónica Le Demoiselle d'Avignon, y que fue inspirado en parte por las esculturas no occidentales. La exposición fue comisariada por el director del Departamento del Patrimonio y Colecciones, Yves Lefior, quien habló sobre las influencias de la escultura africana en 3 figuras bajo un árbol. Et puis là, il va aller plus loin pour mettre sur différents plans les corps de ces 3 femmes. C'est quelque chose qu'il a aussi appris et compris notamment de certaines sculptures africaines qui sont par plans comme ça géométriques très, très simples. Just because, like I said, I have it. One of the few artists that I do appreciate is Picasso. Just watching because of his appreciation of African art, and also I admire his body of work. He kept on producing. Le visuel, les œuvres, les échanges, et rien que ça, c'est tellement riche d'enseignements. Voilà, c'est un voyage à travers le monde, les cultures, les couleurs, le vide, le plein, enfin tout, voilà. Y por fin llegamos a uno de los espacios en donde están exhibidas varias piezas que son de mis favoritas y de muchas otras personas. Así es, uno ve los diseños que hace Leonardo da Vinci y se parecen muchísimo a los de los hermanos Wright que se encuentran en Estados Unidos, y uno lo ve montado aquí y dice, ¿cómo? Y lo mismo que pasa con el coche. Siglos antes, Da Vinci dio la oportunidad de creer que podíamos volar. Justo aquí tenemos una máquina que habla sobre este movimiento de los pájaros, sino esta capacidad de soñar y de imaginar lo imposible, porque para el tiempo de Leonardo sí era imposible que un hombre volara. Creo que soñar que el hombre pueda tener alas va más allá del acto físico, sino es esta capacidad de pensar, de imaginar. Y entonces la figura de Leonardo da Vinci de pensar que un hombre pues cerró los ojos y nos dio alas, y no solo alas en los prototipos para considerarlo como el padre del vuelo, sino alas para creer que podemos imaginar cosas. Con esta decidimos cerrar la exposición. Hay también un documental sobre Leonardo da Vinci que la gente se queda a ver. Todo el documental dura 40 minutos. También tenemos una parte donde se pueden sacar una foto como Mona Lisa. Pero cerramos con esto del vuelo por esta metáfora de soñar, de conocer y de no quedarnos aquí, sino abrir las alas como da Vinci e ir por nuestros sueños, ¿no? Recordemos que estas piezas fueron realizadas por artesanos florentinos y que están hechas con la manera tradicional de aquel entonces, tratando de recuperar un poco los materiales y las técnicas. Sin embargo, muchas están hechas a una escala distinta para que podamos apreciar lo impresionantes que eran, lo visionario que era este hombre. Y para inspirarnos, es una muestra que busca inspirar, y a veces necesitas ver las cosas más grandes para decir, claro, vamos a apuntar a lo grande, ¿no? Y vivir esta experiencia de una manera completamente artística, porque aunque se trata de una exhibición, es una exposición, hay muchas otras actividades que la complementan y la convierten en una experiencia. Sí, de hecho, el Centro de las Ciencias y las Artes, que es el nombre del espacio de exposiciones del Centro Cultural Toluca, está inspirado románticamente en la antigua Alejandría y en la Casa de las Musas. La palabra museo viene de la Casa de las Musas, y entonces ahí no solo era el conocimiento, sino también estaba la música y la poesía. Entonces, el Centro de las Ciencias y las Artes busca hacer eso, tener exposiciones, pero también tener las artes escénicas, y entonces poder vivir la magia del conocimiento, del arte, y no estar divididos. También en muchos sentidos tener esta visión renacentista de el mundo es más que números, o el mundo es más que arte. El mundo es una caja que abrió Leonardo da Vinci y que nos las está dando, y que vamos a descubrir con esta y con otras exposiciones. ¿Qué es lo que le deja esta exposición al Centro Cultural Toluca? Una maravillosa experiencia, es nuestro inicio, es nuestro debut, es nuestra presentación en el mundo cultural, y también es este gran ejercicio para que las siguientes temporadas sigamos inspirándonos
de la creatividad de Leonardo da Vinci, porque no va a volver a ser nuestra vida igual después de haber montado y de haber vivido una exposición y de haber convivido con la gente de Toluca que nos están visitando en la Ciudad de México, de Puebla. Empezamos a tener público foráneo y aparte, bueno, tenemos la exposición, pero también tenemos actividades artísticas dentro de la sala de exposición. Justo aquí se lleva a cabo Codex Las Salas de Da Vinci, que es un espectáculo performático, y ver esos momentos y tener esas escenas y sobre todo darle el orgullo, en mi caso a mi ciudad natal, de traer esta exposición que nunca se ha visto en México, de traer este genio y pensar que niños, jóvenes, adultos pueden vivir esta magia, es algo único. Muchísimas gracias, Susana. Definitivamente no nos podemos perder esta experiencia artística y estar un poquito más cerca de un pensamiento que revolucionó nuestra historia para siempre. Pues muchísimas gracias y los esperamos aquí en el Centro Cultural Toluca, donde se vive la magia de la ciencia y el arte. Por hoy ya llegó el momento de despedirnos, pero antes los quiero dejar con esta frase de Leonardo da Vinci que es una de mis favoritas. Nada puede ser amado u odiado a menos que primero sea entendido. Por eso es nuestra responsabilidad seguir descubriendo, seguir conociendo, seguir reinventando nuestro mundo. Si les gustó este capítulo, cuéntenmelo en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en tu pantalla, Facebook y Twitter. Y si quieres volver a verlo, están en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y esto es de todo.